Hola, hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio Voces de Inclusión. Soy Lucy Núñez, Alesa Carabarí, y hoy tenemos a un invitado especial, nuestro CTO, Rodolfo Velasco. Hola Lucy, gracias por la invitación. Rodo, es un gusto tenerte aquí con nosotras. Él, el día de hoy nos compartirá un tema que es datos e inteligencia para mejora de la inclusión financiera. Comenzamos. Rodo, vamos a arrancar con una pregunta. Nos gustaría conocer desde tu experiencia cómo pueden los datos y la inteligencia artificial convertirse en un habilitador real de la inclusión financiera y no solo en una herramienta de análisis. Vamos a retomar un poquito. Desde hace mucho tiempo, todas las empresas se han esforzado por tener la data de sus negocios, de sus clientes, de sus operaciones. Y eso ha sido histórico. Pero como antecedente, toda esa data se utilizaba solamente para información. Sacábamos reportes, generábamos informes, construíamos SLAs y veíamos los parámetros. Con el tiempo, todas las empresas empezaron a jalar más datos de la operación y vino un hambre enorme por la data. Pero llegó un punto en que tenías tanta data que ya era imposible analizarla. Ya era imposible que una persona y un proceso tradicional, como eran hace muchos años, funcionaran de manera adecuada. En ese momento llega la integración de la inteligencia artificial, donde es un habilitador de grandes procesos, mucha información, para procesarlo de manera ágil. Y es donde entonces se da el cambio, porque ya la inteligencia artificial, además de presentar reportes con las data, ya hace predicciones, ya puede generar más datos. Entonces por eso, ahorita que estamos en esa posición donde tenemos mucha información y tenemos una inteligencia artificial capaz de consolidarla y generarla, es donde empezamos a habilitar a los negocios para que tomen decisiones en base a los datos y que la inteligencia artificial les haga recomendaciones. De acuerdo contigo, Rodo, la tecnología nos está ayudando a mejorar estos procesos. Pero, ¿qué pasa con las empresas que no están siendo atendidas por la banca tradicional? Por eso esto nos surge una duda que nos gustaría que nos respondas. ¿Qué tipo de datos consideras clave para entender mejor a los segmentos tradicionalmente no atendidos por el sistema financiero? ¿Y qué soluciones son más accesibles para ellos? Vamos a hacer un poquito de historia. Hace mucho tiempo, cuando la tecnología no te daba para tener las bases de datos que tenemos ahorita y toda la captura de información, se hacía el análisis de crédito yendo a visitar al cliente. Y le preguntabas si tenía piso, cuántas recámaras, si tenía focos. Y más o menos es como si fuera algo de inteligencia artificial, pero muy primitiva. Con el formato llegaban y decían, este tiene un score de tanto. ¿Le damos o no le damos crédito? Porque pues esas comunidades no estaban en el sistema financiero. Y entonces con eso decían, por lo menos tengo algo de garantía para el préstamo que le voy a otorgar. Actualmente seguimos más o menos en la misma situación. Hay mucha gente que ya está en el sistema financiero y puedes ir con una institución y preguntarle, ¿conoces a fulano? ¿Tiene nómina? ¿Tiene créditos? Lo que conocemos como los buros. Pagas y te lo entregan. Pero ¿qué pasa con todas las personas que viven sin depósitos, sin transferencias y que les pagan en efectivo y van y se lo gastan en efectivo? No están en el sistema. No las puedes analizar si utilizas esas herramientas. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo que se hacía hace años, pero ahora con tecnología? ¿Qué es lo que la persona tiene siempre en su poder? Un dispositivo móvil. Siempre, quien tú quieras, está comunicada. En ese dispositivo móvil hay oro molido de la información, porque tienes dónde te conectaste, a dónde fuiste, tus fotos, tus aplicaciones. Toda la información la tienes ahí. Incluso es más de la que tienes en el sistema financiero. Y eso te indica cómo está la persona actualmente, no en un historial que tal vez pudo haber sido negro o nebuloso o problemático. Entonces, la data que yo considero muy importante para incluirla con estas poblaciones que no están incluidas en el sistema financiero es la data de el uso de su celular al 100%. Entonces, esos son los datos que con privacidad y seguridad podemos ocupar
ahorita en la modernidad. Bueno, de acuerdo a la INEGI, Rodo, el 50% de la población adulta en México no está bancarizada, por lo que muchas personas quedan fuera del sistema financiero por falta de historial. Te pregunto, ¿cómo puede la inteligencia de datos ayudar a crear alternativas más justas para evaluar riesgos y accesos a servicios? El historial crediticio es algo que manejamos ahorita todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si una persona no está dentro del historial crediticio? No existen los buros. Ahí es donde necesitamos incluir datos adicionales, aplicaciones adicionales para poder hacer modelos justos. Te voy a explicar qué pasa. Cuando una financiera se atreve a entregar créditos sin hacer un modelo de riesgo importante, se protegen con unas tasas de interés muy altas. Y entonces así, por no hacer un buen análisis crediticio en el otorgamiento del crédito, van a tener una mora muy alta. Lo que hace el negocio es incrementar las tasas de interés para cubrir esa mora que van a perder. Por eso en Equality nosotros estamos preocupados para que los modelos de riesgo que pueda hacer la financiera sean adecuados al segmento de mercado al que va nuestro cliente. Y en ese sentido le otorga tasas más justas, el cliente las puede pagar y entonces la empresa puede seguir viviendo. Cuando haces tu modelo de riesgo, sin que lo bases en datos importantes, datos reales, datos actuales sobre todo del cliente, lo que puede pasar es que tengas un desastre financiero. Otorgues créditos, no te los paguen, entran en mora y ya haya una quiebra de la empresa. Por eso en Equality estamos ofreciendo diferentes herramientas de todos los niveles para poder identificar a la persona exactamente con sus INE, con su pasaporte y sacar su perfil. Posteriormente, si no tenemos acceso a un buró porque no existe la persona, lo podemos analizar con su comportamiento en su dispositivo móvil y de ahí sacar data para tomar decisiones. Y después nuestras plataformas le pueden dar un insight a la empresa financiera para poder decir, para este segmento de clientes tú puedes ofrecerles esta tasa y hacerle planes de crédito a su medida para que no te comas al cliente y se muera pagando sus créditos y termines matándolo porque vas a morir tú eventualmente. Esa es la clave y ese es el equilibrio que buscamos en Equality. Ofrecer a la financiera todas las herramientas necesarias a cualquier nivel para lograr el modelo de riesgo perfecto para que tengas ganancia. Vale, Rodo. Creo que hasta este punto tenemos dos sectores importantes. De un lado tenemos la población en México que no está bancarizada y del otro lado tenemos el tema de cómo la IA está impulsando estos procesos tecnológicos para las empresas. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el mayor reto tecnológico al usar estos datos para la inclusión financiera y cómo podemos equilibrar justamente la innovación con seguridad, privacidad y confianza del usuario sobre todo? Ya hablamos de que vamos a ocupar los datos de nuestros clientes, vamos a ocupar los datos que ellos te proporcionan, pero aquí viene un tema bien importante y viene por etapas. Primero el cliente, ¿cómo tiene la seguridad y cómo tiene la confianza para darte su información? Entonces ahí no cualquiera te va a querer dar los datos. Tienes que verte como una empresa seria, formal, que tenga todos los criterios seguros para que le des la confianza al cliente de que te dé toda su información. Entonces desde ahí partimos con la confianza del cliente para que obtenga su información. Ya que tienes la información, ahora te tienes que asegurar que la vas a custodiar, que la vas a tener segura, que no va a estar accesible para cualquier persona que la quiera ver, porque es su información. Ahí tienes todos sus datos, edad, trabajo, cuánto gana, dónde vive y un sinfín de cosas. Entonces ya hablamos de cómo la adquieres y al momento de almacenarla, cómo la vas a cuidar. Y luego viene la otra parte, cómo la vas a usar y cómo la vas a compartir
a lo largo de todas las demás instituciones financieras. Entonces, el reto tecnológico en términos de seguridad, confianza para el usuario es muy complejo, porque debes de tener una infraestructura sólida, así como la tenemos en Equality. Tenemos los altos estándares de AWS para controlar con seguridad los accesos con doble parámetro de autenticación. Siempre te preguntas eso. ¿Cuál es eso? Pues además de una clave, pues una carita, una huella, un SMS, un mensaje. Y con eso aseguras que los accesos son válidos. Por otro lado, tenemos en Equality que solamente los accesos se otorgan a las personas cuando necesitan revisar o atender alguna falla. Y en el momento que acaba de atenderse la falla, ese acceso es eliminado. Entonces así ya no tienes el problema porque debes de saberlo. En sistemas pues tenemos bases de datos y los datos del cliente están grabados ahí. Y si una persona tiene acceso tecnológicamente a la base de datos podría sacarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Se privilegia el acceso controlado. Segundo, se encripta la información. En el momento que el cliente te entrega su información, tú detectas cuáles son los datos importantes que no debe conocer la gente. Lo encriptas y lo guardas en la base. Si llegara a haber la posibilidad de que alguien lo vea, no lo va a entender porque son puros símbolos raros y no lo puedes desencriptar. Entonces con eso ya tienes más seguridad. Entonces, haciendo un recap del reto tecnológico, hay que invertir bastante. Invertir en firewalls, invertir en encripciones, en modelos para controlar las contraseñas. Pero ya que tienes un entorno seguro, puedes certificarlo y puedes ofrecerle a tu cliente de que los datos van a estar custodiados, nadie los va a extraer y puede estar seguro de que, y la confianza de que no se va a perder ningún dato. Ahora, Rodo, quiero que me platiques, desde tu experiencia, ¿qué impacto tangible pueden tener tecnologías como Analytics avanzado, la inteligencia artificial o modelos predictivos en la creación de productos financieros, pues sí, más inclusivos? Hablamos de inclusión financiera. Entonces, son segmentos de la población que están restringidos actualmente al crédito común y corriente, ¿no? Inclusión financiera. Entonces, para esta inclusión financiera, ya hablamos de los datos, ya hablamos de las aplicaciones, ya hablamos de toda la conjunción para poderlo tener. Ahora, lo que necesitamos hacer es sacar productos que estén acorde a este segmento. Productos que le dejen ganancia a la financiera, pero que también puedan ser pagados por estos segmentos restringidos, por llamarle de alguna manera. Para eso, si ocupamos modelos de inteligencia artificial, por ejemplo Machine Learning, podremos entrenar los modelos. Bien importante, no solamente otorgaste el crédito, sino le damos seguimiento en Equality al crédito a lo largo de su vida. Y entonces podemos saber si te lo pagaron en tiempo, si te pagaron de más, si se atrasaron. Y entonces con esta información alimentas este modelo de inteligencia artificial y es un modelo que va evolucionando, va aprendiendo y va diciendo, tengo que hacer un ajuste porque aquí ya no me pagaron en tiempo, se excedieron. Entonces a lo mejor, y eso es un ejemplo, no le debía haber prestado tanto capital a mi cliente, le pude haber prestado menos. Pero lo ajustas y tu siguiente población de deudores, por llamarlo de alguna manera, ya va a llevar tu nuevo plan. Y entonces este modelo de revisar cómo te fue, reajustar, analizar y volver a sacar al mercado un producto, se vuelve tan ágil con la inteligencia artificial que hasta lo podrías hacer mes a mes. A diferencia de un modelo tradicional donde tienes 20 personas en un área de análisis de riesgo, en el cual todos están analizando y meten fórmulas, etc. Y después de un tiempo llegan a un resultado. Lo sacan al mercado, se tardan bastante y luego los clientes lo adquieren y lo van analizando. Pero nunca se va a comparar
la capacidad que tiene la inteligencia artificial, la cantidad de servidores que hay en la red, con un ejército de 20, 30 personas haciendo esta mecánica. Ahora bien, podríamos decir, es que es muy cara la inteligencia artificial. A lo mejor era cara, pero actualmente ya cualquiera tiene acceso por $20 al mes. Entonces imagínate un motor bien configurado de inteligencia artificial con esas cantidades, pues puedes lograr unos avances impresionantes. El único tema es que rompes el paradigma de que la tecnología es cara, la tecnología es inaccesible, que yo no puedo pensar como las gratis financieras porque soy pequeño. Para eso estamos empresas como Equality, para atender a una gama más amplia. Hablamos de inclusión y la inclusión no nada más es a nivel cliente, también es a nivel empresas. Y nosotros, como somos portadores de la inclusión, también estamos incluyendo a las pequeñas financieras, dándole las herramientas adecuadas para que podamos conjuntar todo esto y cada quien haga sus negocios. Ahora, Rodo, bueno, desde mi experiencia personal, claro que uso la tecnología, la implemento, pero no soy experta en ella. Me gustaría saber qué pasa con estas empresas que están en esta misma situación, que conocen la tecnología, la usan, pero no son expertas. Cuando las empresas son pequeñas y a lo mejor tienen miedo de enfocarse o meterse en el camino tecnológico, aunque tengan el inventario, aunque tengan el capital y tengan las ganas, el análisis de riesgo, el apetito de riesgo para hacer sus préstamos y colocar sus productos en el mercado, a lo mejor están un poquito temerosas de meterse en ese camino tecnológico que podría resultarles demasiado caro. En ese caso, Equality tiene el acompañamiento completo para el cliente. Digamos que el cliente se tiene que preocupar por lo que sabe hacer. Su inventario, sus modelos de negocio, sus planes, sus riesgos, y Equality se encarga de lo demás. Te habilita con las plataformas para que analices al cliente, para que decidas si le das el crédito o no, para que le entregues su dispositivo, para que le bloquees el dispositivo si no te paga. Eso es muy importante. También todos sus reportes financieros. Y por si fuera poco, también le ofreces para que sus clientes vayan a pagarte en un sinfín de cadenas. Y entonces ya tienes el ecosistema completo. Tienes tu análisis, tienes tu crédito, tienes tu inventario, tienes tu canal de pago, de recepción. Y entonces el cliente solamente se enfoca a ver qué va a vender, qué planes va a sacar al mercado y en recuperar su inversión más su ganancia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Rodo, por esta interesante charla. Lucy, es un gusto haber estado con ustedes, haber platicado de cómo los datos conjugados con la inteligencia artificial habilitan a las financieras para que aceleren su inclusión financiera con sus clientes. Si tienen más dudas, visítenos en el sitio de equality.company o en nuestras redes sociales. Y bueno, en este episodio hablamos de cómo la inteligencia artificial influye en la tecnología. En el siguiente episodio hablaremos de temas legales. Nos vemos.